Hola, hola, ¿qué tal a toda la gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida a este programa, edición especial. Ya lo habíamos tenido hace una semana atrás, pero como se lo habíamos prometido, el día de hoy tenemos un programa aniversario. Hace 20 años y un poco más días logramos ese sexto título en Coquimbo, cortando una racha muy, pero muy grande luego de que Unión Española no haya podido ser campeón del torneo nacional. En ese entonces Unión se coronaba campeón del torneo de apertura. Y el día de hoy me toca, afortunadamente, y les agradezco que hayan aceptado la invitación, estar con dos jugadores importantes del plantel que obviamente pudieron levantar ese título. Le doy la bienvenida primero a José Luis Jerez, quien está a mi derecha. José Luis, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Y bueno, Gracias, Dante. Gracias. preguntártelo primero, ya lo habíamos hablado un poco, ¿cómo, ¿cómo fue aquel título y cómo fue ya pasando los días esos recuerdos que te pudieron hacer 20 años después de salir Sí, campeón? sí, bueno, bien. Bueno, 20 años, de verdad que pasado el tiempo muy rápido, ¿ya? Eh, Da la impresión como que fuera muy... El torneo 2005 fue ahí, pero al final, imagínate, 20 años, muchísimo, ¿ya? Y bueno, recordando muchas cosas, cosas lindas, como hablamos anteriormente, muchos canteranos estuvimos ahí, tuvimos la oportunidad de salir campeón. eh, Iniciarnos en el club, identificarnos con el club y después salir campeón, eso es súper bonito, la verdad que es súper bonito y se recuerda mucho, se recuerda mucho. La verdad que, bueno, aquí con Roberto Ordene tuvimos la oportunidad, también él es un canterano del club y también le tocó vivir toda esa ese trayecto, ¿verdad? De pasar por divisiones menores, después llegar al primer equipo y tener la oportunidad de salir campeón. Yo creo que no sé si sean muchos jugadores los que puedan nacer en el club y después poder tener la chance de salir campeón. No creo que haya muchos jugadores. Y bueno, nosotros fuimos afortunados, creo yo. Así es, como lo decía José Luis Jerez, Buche, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Te pregunto, el otro día nos comentabas en la entrevista que habías visto el partido completo. Te hago la misma pregunta. ¿Cómo fue recordarte 20 años luego de salir campeón? Y bueno, hoy en día eres profesor de la sub-16, también te felicitamos por tu título en la sub-18 hace pocos días. ¿Cómo es todos esos sentimientos en una fecha tan especial como la que vivimos hace muy poco tiempo? Bueno, primero, gracias por la invitación. Creo que estos programas quizás son para recordar y la pasión por el club, la pasión que tengo yo, la pasión que tiene José Luis y todos los hinchas hispanos. Nada, pues lo veía con mi hijo incluso, que está ahí, me está esperando. Lo veíamos y es emocionante, aunque muchas veces no me gusta vivir mucho el recuerdo, trato de hacerme un espacio, muchas veces ver goles, pero no soy muy amante de vivir del recuerdo, pero sí son momentos que te llegan, lo vi, lo analicé y después lo conversamos, no me acuerdo, en la semana con Joel Reyes, que me lo topé, y recordábamos que después de 20 años es un trayecto bastante largo del título, después de 26 más o menos, 26 años que el club no salía campeón, y recordar todos esos momentos, recordar la anécdota, recordar cómo llegamos a esa instancia, lo que tuvimos que pasar, los que somos canteranos, los que somos hinchas del club, los que llegamos a los 14, 12, 13 años al club, vivir esa experiencia creo que fue enriquecedora, fue maravillosa, recordar el partido, vivir los momentos, acordarse de todos esos detalles que habían y hoy toda esa pasión, todas esas cosas que uno vive en este lindo club, uno se las trata de transmitir a los más jóvenes, eh, dándole énfasis a que hay amor por la camiseta, amor por el club, entregarse por entero y que cuando tengan la posibilidad, como hoy en día la tienen muchos de los jugadores que están integrando el plantel de honor de Unión Española, defiendan con amor y pasión esta linda camiseta y creo que lo estamos haciendo bien, creo que se está haciendo un lindo trabajo en las divisiones menores y uno trata de transmitirle toda esa experiencia que vivió en el fútbol formativo con muchas carencias, muchísimas,
y hoy en día es totalmente distinto y tratamos de interiorizarles a todos que la pasión es la que mueve para que ellos puedan desarrollarse, puedan llegar también al primer equipo y puedan tener una carrera exitosa como la que tuvimos nosotros. Les quiero preguntar a ambos, ¿qué recuerdo le hace esta camiseta que tenemos acá al frente? ¿Qué es lo que se les viene a la memoria? El loto, el cristal, la insignia de la Unión. Yo creo que lo que los vemos todos de inmediato es Coquimbo, título. ¿A ustedes qué es como jugadores campeones? Jugamos con la roja, ¿no? Con la roja, sí, con la roja. No, pero esa- el hecho, sí. Esta me acuerdo, No, pero esta me acuerdo de la final con Cobreloa. Con Cobreloa, esa fue la Fue bien. 2004, que Ahí con esa perdimos, pero 3-1 pero parece. claro, sí, 3-1 y empatamos 0. 3-1 y a 0. 3-1 empatamos 0 y claro, después verla Ya. y acordarse de yo también de repente tengo un montón de camisetas y es la primera camiseta que yo tengo un póster inmenso que también mandé a hacer, que la tengo pegada en mi pieza del equipo. Y hay personas que me han hecho bonitos regalos, como un reloj de la Unión Española, porque saben el amor y la pasión que yo tengo por el club. Y todas esas cosas, todo esto, en este caso esta camiseta, es recordar esa linda etapa que tuvimos como futbolista. Y yo en lo personal, de tratarle de transmitirle a los más jóvenes la pasión que es defender esta linda institución y esta linda camiseta. Sí. Bueno, el recuerdo que tengo es de la final del 2004, que la usamos ahí. Bueno, no nos fue bien con esta camiseta, pero bueno, después estuvimos bastante tiempo con Loto, recuerdo, y bueno, tuvimos la oportunidad de salir campeón también. Fuimos esos años brillantes, tuvimos 2003, me recuerdo muy bien, 2003, 2004, 2005, fueron años buenos para el club, buenos para nosotros también como jugadores. Y bueno, ahora quiero meterme de lleno a ese torneo de apertura. ¿Qué partido recuerdan ustedes con una mayor dificultad? Quitando un poco los playoffs, esa liga, ese campeonato, que bueno, Unión termina clasificando contra Huachipato en la última fecha, antes de los playoffs. ¿Qué partido recuerdan ustedes con algún cariño, algún pique en especial o algo por el estilo? Lo que pasa es que yo creo que ese campeonato no fue uno de los mejores para nosotros en cuanto a grupo, pero sí sabíamos que el último partido con Huachipato, si nosotros entrábamos en los playoffs, algo podía pasar, porque sabíamos la calidad de jugadores que teníamos, teníamos que creer. Ganamos, ¿no? 3-1, sí, parece. ganamos, 3-1, 3-1. teníamos que creer en lo que estábamos haciendo, creer en lo que el técnico nos decía, la táctica, todo. Y entramos por la ventana, por no sé por qué lado, ganamos y ya en esa etapa de playoff sabíamos, y no me acuerdo de qué año se instauró el tema de los playoffs, sabíamos que estando en los playoffs cualquier cosa podía pasar, cualquiera podía ser el campeón. Pues sabíamos que los duelos ya eran a muerte y nosotros con todo la calidad de jugadores y ya haber vivido una experiencia el año anterior, haber perdido una final de la misma forma, creo que si nosotros teníamos la convicción de que podíamos hacerlo, se nos iba a dar y gracias a Dios se nos dio porque yo creo que ese partido fue fundamental, el hecho de la mentalidad que después tuvimos para poder llegar a las instancias que nosotros queríamos, con el convencimiento de cada jugador, con el convencimiento de que si nosotros nos entregamos por entero podíamos marcar un hito en el fútbol y sobre todo en Unión Española, y así se dio. Gracias a Dios pudimos lograr un título anhelado por muchísima gente después de muchísimos años y haber perdido el año anterior una oportunidad también tan grande de haber conseguido un título. Sí. Bueno, recuerdo bien esos formatos de playoffs, creo que se hicieron del año 2002, parece, si no me equivoco. 2001. A favor de los playoffs, ustedes ahora, Mira, ¿no? pensándolo bien, Da más chance de que cualquier equipo pueda salir campeón. Ese es el tema de los playoffs. Pensándolo bien, no es mal formato porque
si bien te exige una clasificación dentro de los grupos, ¿verdad? Sí, los 8 primeros normalmente. Exactamente. Entonces hay una exigencia de que tienes que clasificar dentro del grupo. Y ya después lo bueno que es después ya la exigencia de las llaves. Ya, la exigencia de las llaves, me acuerdo que fueron cuarto o octavo, parece, ¿no? No, cuarto. Cuarto. El anterior Cuarto, había semi. sido octavo. Ah, ya. El El anterior había sido octavo final. El 2004 fue UD11, la U Católica. Octavo, Cobreloa. cuarto, semi y el año final. siguiente se cambió solamente a cuarto, cuarto. que fue la U, La U Católica correcto. y Coquimbo. Entonces, Porque generalmente se repitió la misma. Nosotros como que crecimos en los playoffs. Nosotros, cada jugador, nosotros, los jugadores, porque fíjense las llaves que eliminamos: Católica, la U. Y después, bueno, nos toca Coquimbo, que tuvo unas llaves, entre comillas, un poco más accesibles. Pero fíjense las llaves que eliminamos nosotros. O sea, nadie puede decir, esto clasificaron de chiripa. No. Nosotros no hicimos fuerte en los playoffs. Los partidos de ida los ganamos con mucha claridad. Me acuerdo, a Católica le hicimos 3-1 acá. A la U también le ganamos. A penales. A penales le ganamos. Ya después después. le pegó el Claro, combo a Toro. Con Pablo Toro. Que estuvo muy bien lo que nosotros hizo. hasta el último minuto estábamos quedándonos fuera. La hizo muy cuarto bien de final. Toro. Le pega, el Coto hace el penal y eso después la definición Sí. a la nona, que me acuerdo Sí. que el entrenador de la U se nos metió un golazo de 30 Golazo, metros al 30 ángulo metros, sí. y que después se le fue el penal. Y que desde ahí ya nosotros Pero entendimos que ese era campeonato. Fueron llaves que con clubes importantes, con clubes grandes, que supuestamente los clubes grandes La son los que Católica tienen más en ese recursos. momento era el equipo, salió puntero de los Claro, playoffs, sí, fue el equipo sí, más goleado, el justamente. que no perdió Perdió. con Pelicer y fue una Católica que... Exactamente. Y nosotros la dejamos fuera, La con buen dejamos fútbol fuera y ganándola acá en Santa porque- Laura 3-1. Claro, porque vuelvo a reiterar, una fase regular, todos contra todos, claro, puedes estar puntero, fuiste regular, bien, perfecto, Claro, pero los pero playoffs, después Eso la te da la presión, oportunidad. Ahí. jugar bajo presión Es distinto. no es fácil, no es fácil. Entonces nosotros creo que crecimos. Yo me acuerdo, jugar esos tipos de partidos, yo me agrandaba, quería ser el mejor y así lo demostramos. O sea, y eso pasó, yo creo que eso nos pasa a todos, es como el fuimos partido... jugadores, por ejemplo, no sé, Joel Reyes, uno veía a Joel Reyes y se comía la cancha. El Coto Rivera. Roberto por derecha, yo por izquierda, el Coto, Manuel Neira que aparecía en los playoffs, Raulito Arena que Richard Benítez. Richard Era- Benítez, que te acordás que te Sí, decía el el paraguayo que no le Raulito pegaba Arena una patada a nadie. Raulito Arena que era un jugador que siempre cuando lo poníamos siempre Funcionaba. nos daba algo, Sí, siempre nos funcionaba. enchufaba. Y era jovencito, Raulito Arena era jovencito. Y bueno, le quiero mandar un gran saludo a Raulito porque Un buen tipo. es de los nuestros, y de toda la vida. Y me acuerdo que bueno, siempre entraba ahí rapidito y siempre nos ayudaba en el equipo. Entonces, creo yo que esas llaves las pasamos De buena forma. y creo que bueno, muy merecido el torneo que ganamos por todo lo que se dio. Y ahí les quiero preguntar, eso es algo clave, porque como dicen ustedes, el playoff, ya hay que hacer un mérito para clasificar entre los 8 primeros, pero después vienen partidos en donde tu chance tienes que minimizar los errores, porque un error te puede dejar fuera, porque un error de visita, ya te equivocas en un pase, te hacen un 1-0, un equipo que se plantea bien de afuera, puede definir. Eso es lo otro mérito que tiene Unión. Unión gana los dos partidos, en la tanda de penales, ambas de visita. Si bien los partidos con la U los dos se juegan en el Nacional, pero aún así termina... Hay que patear allá, Sí, con la gente, y San Carlos para qué decir. San Carlos, bueno, Entonces, que en los penales patear un históricos. penal, la tanda más, la que tanda todos más larga. todos te pifen y vaya a patear el penal, porque eran todos hinchas de la Católica allá arriba. Yo me acuerdo, no habremos sido más de unas 200 personas más o menos todo en el ese estadio, codo. sí. Una lluvia que después pasó. Pero eso les quiero preguntar, ¿cómo ven eso cuando van a los playoffs? Se dan cuenta de que ya se minimizan las chances de cometer un error, porque hay que verlo bien. Con un técnico como el Nano Díaz, que era un técnico bastante estudioso, Sí, resultadista,
¿Cómo es para ustedes ya ese proceso de los playoffs? ¿Cómo lo viven en la interna del camarín con el Nano Díaz al mando? Sí, como dijo Roberto anteriormente, nosotros ya veníamos de una previa anterior, jugar playoff con Cobreloa, veníamos de una final anterior, ya veníamos jugando ese tipo de fases de playoff, entonces ya veníamos con una experiencia anterior, que eso nos ayudó muchísimo para enfrentar estas llaves que tuvimos en esa fase de playoff del 2005, cuando salimos campeones. Entonces yo creo que los jugadores como que ya agarrábamos otra personalidad, vuelvo a reiterar, queríamos ser los mejores, queríamos ganar. O sea, uno notaba inmediatamente que los tipos en esta instancia, jugar bajo presión, con la U, con la Católica, estadio lleno, ¿verdad? No es fácil, tenéis que sobreponerte. Y nosotros creo que tuvimos esa capacidad, y todos los jugadores que estuvimos ahí, que los que participamos, tuvimos esa personalidad para jugarlo. Yo creo que entender del playoff anterior que habíamos perdido, o sea, en este caso la instancia final, la madurez que tuvimos para enfrentar esas llaves, sabiendo que ya la habíamos jugado, que ya habíamos llegado a una final, la habíamos perdido, entonces entrar a esta fase nuevamente de playoff, como que ya con una madurez distinta, ya haber vivido muchos jugadores del club, haber estado en esta instancia, creo que nos dio esa sensación de que ahora no podíamos desaprovechar esta nueva oportunidad, porque muchas veces el fútbol te da solo una y tú la tienes que tomar. A nosotros nos dio dos, que fue 2004 y después obviamente 2005, y haber tenido esa madurez para haber conseguido todas esas llaves sin saber quién estaba adelante. Nosotros nos permitíamos ilusionarnos porque sabíamos que si estábamos concentrados, si teníamos que hacer lo que teníamos que hacer en ese entonces, y que yo me acuerdo que en la tanda de penales era como, se habló, el Coto era como, muchachos, estén convencidos de que si usted le va a pegar ahí, péguele ahí con confianza, no hay otra. Si usted duda, elige un lado. Exactamente. Me acuerdo el Coto, elige un Él lado. Él te decía, muchachos, personalidad, putear. y si tú quieres pégale ahí con confianza. Si es gol bien, y si no, pero el convencimiento, yo creo que ahí eso nos ayudó también de un tipo que tiene una experiencia enorme. Los referentes que teníamos ahí. Exactamente. Serio, muy serio con nosotros, quizás no tenía mucho diálogo, pero después uno va aprendiendo y uno dice, el diálogo no era solo hablar, el diálogo era demostrarlo en la cancha. Jugando. En la cancha, o sea, él tenía una gran personalidad. Adentro de la cancha el Coto era... Él trabajaba muy de la mano con el Nano Díaz, ¿no? Gran personalidad. En el sentido de entendiendo los roles, entrenador cancha. Sí. El Coto era más de cancha, claro, era más de el cancha. Era el entrenador nuestro dentro de la que cancha. los ordenaba en la cancha. Era un líder. Era el líder que era un líder en la nosotros. cancha, como te decía. No, era un tipo que no hablaba mucho, pero nos hacía demostrar que dentro de la cancha teníamos que matarnos por la camiseta, jugar al fútbol. Siempre eso fue resaltar todo lo bueno que teníamos. Siempre nos daba el consejo a mí, me acuerdo a Roberto, y dentro de su manera, porque él era bueno, introvertido dentro de su personalidad, pero dentro de la cancha él era totalmente diferente. Totalmente diferente. El tipo, me imagino que hablaba mucho más, que era hasta un poquito más pesado. Sí, exacto. Era pesado porque, como te decía, él ya tenía su experiencia, era de los mayores, pero después uno dice, oye, un tipo de 34, 35 años y que quiera ganar, o sea, el tipo quería ganar. Claro. El tipo no venía aquí a jugar y a retirarse, sí. ¿Verdad? Él quería lograr con su equipo entrenaba y quería ganar, y uno lo veía y decía, oye, este compadre, bueno, tiene 35 años, yo tengo 24, 25 años. Te transmitía eso. ¿Cómo va a correr más te que transmitía yo? ese amor por la camiseta. Ese era el ejemplo dentro de la cancha. Él era muy exigente, y después nosotros yo por lo menos lo fui aprendiendo y adquiriendo toda su sabiduría dentro de la cancha. Sí. No, a mí me pasa lo mismo. Fue muy importante para nosotros. Un cariño enorme con él. Sí. Y ahí, compañero de pieza. Sí,
No, era compañero de José Luis. De José con Luis. órdenes. Pero- Este era más chico que yo, ¿no? Sí, entonces, claro, él dentro de la cancha, con un par de cosas que te decía, tú, Sí. obviamente, nuestro líder le hacías caso, Sí. y porque él siempre trataba de que las cosas nos funcionaran de la mejor forma, sabiendo la calidad de jugadores que éramos. Él nos hacía entender de que si nosotros creíamos en nuestras condiciones podíamos No exigía más. llegar a donde quisiéramos, y nos exigía porque sabía Exigía más porque- la clase de jugadores que éramos. Claro, Entonces justamente. uno en ese aspecto se dice, oye, pues, si nuestro capitán, un mundialista, y que me venga a decir estas cosas a mí, Sí. yo lo tomaba de la Nosotros mejor forma y decía, no, este tipo Sí. yo le tengo que creer, y porque obvio, un hincha del club, formado en el club, entonces tenía las mismas ambiciones que nosotros con 20 y tantos años, entonces Respetamos, el que nos respetamos transmitía eso. muchísimo a los grandes. Nosotros, por lo Sí. menos yo respetaba mucho Igual. a los grandes. Ahí estaba más grande, bueno, Manolo. Respetábamos Manolo. mucho a los grandes. Manolo. Pero Manolo me imagino distinto al Coto, ¿no? Sí. O lo que uno ve de Sí, afuera. sí, Manolito es era- distinto. Claro, son distintas personalidades. Manolo es más por decirlo, más sociable, más de Más tirar la talla, extrovertido. Sí, sin dejar de más- lado más que el Coto extrovertido, también era igual. justamente. Sí. Si el Coto Más era igual, lo que pasa es que él era más, como era más grande, nosotros más, Claro, más más joven, chicos, más claro, jóvenes, claro. era, obviamente se entienden Codearse distintos con- los roles, con un joven era pero también diferente. entraba en la misma dinámica nuestra de Ah, tirar la talla en el camarín, de compartir, tomar un café, de después, no sé, quedarse definiendo, pateando tiro libre, sí, y los él más te grandes decía estaban cómo ahí. pegarle, mira, hace esta Pedrito forma. G. González estaba de los más Claro. grandes también. Pedro González, Sí. González, que extraordinario. fue en 2004 también. Perito Bueno, que Reyes. ahí teníamos Benito varios jugadores, Reyes, que teníamos, yo me acuerdo Nelson que le decíamos Tapia. los así era. galácticos, en 2004 teníamos los Los galácticos de... ¿Cómo, Ah, era, sí. cómo era que le decíamos? Los Los galácticos. dinosaurios, algo así. Pero no, algo así, porque salió Algo los, decía, de, sí, los del sí. Real Madrid y nosotros teníamos Sí, los dinosaurios, Sebastián algo Rosenthal, así. Dante Sí, Poli, Pedrito Fernando Reyes. Vergara, Sí, José Pedrito. Luis Sierra, y en ese era, para nosotros era Extraordinario. Claro. Jugadores- Jugadores con un buen palmarés, Claro, recorrido. nosotros decíamos, mira, Colo-Colo. ¿dónde estamos? Y nosotros le decimos los... ¿Cómo le ¿Cómo le era pusieron? galáctico? Sí, ¿No? algo así Fue porque como- fue justo en el Real Madrid que algo aparecieron los de- Beckham, Ronaldo, los Beckham, Ronaldo. Entonces en Unión aparece, y nosotros incluso en la tele también muchas veces lo Nos decían, jodieron, nos y jodieron. nosotros nos molestábamos, bueno, jugadores que también Eran los- entraban en esa eran los más misma veteranos. dinámica, y claro, después el siguiente año muchos de esos se fueron y llegaron estos, los Joel Reyes, los Sí, el Bonero, Coto Rivera, Coto Rivera. Benítez, la explosividad en ese entonces de Matías Vidangosi, Omar Riquelme, Ma- Raulito Arena, Mati Alexis renació. Norambuena. Entonces hicimos como los Norcus. más jóvenes, Sí, crecimos. hicimos tratar de hacer entender a los que venían llegando que esto es una institución maravillosa, y que lo único que podíamos pelear era algo lindo, importante, que se nos dio, porque el año anterior lo habíamos perdido. Necesitábamos nosotros como jóvenes darle una alegría a todo el hincha de Unión Española, porque lo habíamos llegado a una final hace un par de meses, entonces como no podíamos llegar a una instancia final, se dio, lo logramos, y Igual, felicidad enorme. igual fue importante, bueno, uno hoy en día lo valora muchísimo, igual es importante haber crecido con ese tipo de jugadores, como Sí. Sierra, como Perito Reyes, el Pedro Nelson González, Tapia en su momento. Nelson Tapia, Sergio que Vargas en ellos- su momento Sergio también. Vargas, que eran los mayores. Entonces crecer con ellos, pucha, es como un plus extra, porque eran tipos ganadores. Ellos venían y no venían a jugar solo para terminar sus carreras, Venían sino a que competir. venían y querían ganar. Y eso te Y contagiaba. Claro, o sea, ver al Coto en la mañana, se iba al gym, Perito González cuando entrenaba, o, Perito Reyes, lo mismo. Entonces, todo ese tipo de jugadores, yo lo valoro muchísimo, haberme cruzado con ellos en esa época de las mejores que tuve yo en Unión. Lo valoro muchísimo, porque gracias a ellos claramente uno crece mucho más. No, me imagino. Bueno, haber sido tremendo haber tenido todos esos compañeros, justo como dicen ustedes, el 2004, el 2005, y quiero volver a algo del 2005, no sé si es, bueno, estaba recién haciendo un recuerdo con mi padre, y él me decía, un partido que Unión Española le ganó 2 veces a Coquimbo acá en el Santa Laura, pero uno de esos partidos, Unión lo iba perdiendo en la fase previa, ¿Fase regular? en la fase regular, Sí. lo iba perdiendo 2-0 Unión, y lo da vuelta 4-2. Sí. Ese No me ese acuerdo. partido no se acuerda mucho. No me No, acuerdo de la fase no, regular. porque claro,
son partidos... No me acuerdo de la fase regular. No, son partidos, yo me acuerdo haber jugado 2 partidos, claro, y después cuando uno llega a la final, uno... Siempre se va a acordar de eso, sí. de eso, y sabiendo que los partidos en las finales no son iguales, y te podías enfrentar ellos mismos, quizás pensaron, oye, Unión Española eliminó a la U, eliminó a Católica, no va a ser fácil, Sí, bueno. y nosotros no se la hicimos fácil, incluso el partido que jugamos acá en Santa Laura, me acuerdo que era poco público. No, igual estuvo... Sí, ¿Cuánto? sí, pero estaba lleno, pero yo me acuerdo que había unas rejas. Porque, Coquimbo. Que fue un miércoles, jueves, no me acuerdo, que fue como, no me acuerdo si Llovió fue miércoles, mucho, jueves, y había poco, fue una semana pero de la cancha lluvia, no la estaba cancha buena, estaba asquerosa. porque había llovido la previa Barro. hasta el lunes, Sí, creo. sí, la cancha fue barro. Sí, pues, La cancha fue barrosa. lamentablemente jugamos en una cancha que no estaba en buenas A condiciones, nosotros no pero... estaba de las mejores formas. Pero yo creo que el partido, haber ganado ese partido 1-0, nosotros sabíamos que al final, imagínate, jugamos 4 veces en ese, y las 4 veces le ganamos lo mismo. Y uno antes no pensaba que hoy le ganamos 2 veces, le podemos ganar 2 veces, no. Las finales son... Sí. hay Otro, que ganarlas. como dicen ustedes, el playoff lo que Es te otro- genera. es Otro partido. Son otros partidos. Es ya otro no torneo casi. Ya no es que va a dejar que quizás controle solo, lo va a presionar, no te van a dejar controlar o girar, te van a presionar. Entonces todas esas cosas sabíamos que no se iban a dar tan fácil. Ahora nosotros entendimos ese partido que era único y lo ganamos. Yo haber visto ese partido y Coquimbo no tuvo muchas chances, nosotros tuvimos muchísimas. Yo me acuerdo Puede haber sido para un ¿Primer golcito partido? más. ¿El ¿Primero primero? de ida? Sí, el primero día, a ver, fácil 2-3-0 y nadie decía nada. Sí, un tiro en el porque- palo del codo. Sí, un cruzado. Tiro claro, cruzado y bien. tuvimos un par de ocasiones que tuvimos ahí para haber aumentado el marcador. Sí. Lamentablemente no se dio así, lo ganamos 1-0, pero sabíamos Con que la mínima. con los dientes apretados, sabíamos lo que teníamos que hacer y que después, como lo comenté en un momento en el tema de la charla anterior, que cuando nosotros íbamos camino al estadio, ellos tenían preparado orquesta, tenían preparado un montón de cosas, y nosotros dijimos, vamos a darle la fiesta, nosotros estamos preparados mentalmente, físicamente, futbolísticamente para enfrentar este partido y ganarlo, y así se dio, lo ganamos con solidez y pudimos conseguir el título que nosotros queríamos. Y les quiero preguntar, antes de que entremos de lleno a esa final del 2005, ¿cómo es primero la fase regular nuevamente con la U? ¿Cómo fueron esos 2 partidos en el Nacional? ¿Qué recuerdan ustedes en especial de esos 2 partidos? Una pelea del Coto con un hincha, ¿no? Ese fue, ¿o ¿no? Eh, En una fase regular. pero no me acuerdo si fue en fase regular. Sí, porque también llave la de cuando, playoff. cuando hace el penal le pega una patada. No me acuerdo, sí. Es que no recuerdo, la verdad. Es que hay un enredo ahí de repente Es con, que hay con los partidos muchísimos fase partidos, regular. claro, muchísimos partidos Sí. antes de jugar con la U. Son 20 años. Y el primer partido lo ganamos 1-0, ¿no? Son 20 años. En el Nacional, primer partido, ¿cómo salimos? 1-0. 2-1 perdió. Un gol. Ah, Correcto. Ah, sí. Sí, Y claro, imagínate. pero el segundo fue el del combo de... No, es que en el segundo íbamos perdiendo 2-0 con el gol de la nona y después a Juan Pablo le pega Juan Pablo Torres, Espínola le pega el Espínola, combo. el paraguayo, ¿no? Gracias a Dios, el Bueno, árbitro, el el línea lo vio. guardalínea levantó la bandera. El línea lo vio, si penal, no, no. Y aparte después muestra la imagen, ahora con VAR, Claro, obviamente, hubiese sido, pero más fácil. en el momento se ve claro, porque Sí, mostraron- le pega. se ve claro que le pega, incluso después Espínola le pincha en la rueda, el neumático, lo hincha. ¿Lo hincha de la U? Ah, Sí, No, lo hincha de porque la me U. acuerdo que pasó ese tema, Lo pero yo me acuerdo que ese partido fue fundamental porque nunca perdimos la cabeza o el norte en este caso para saber dónde queríamos llegar. Y sabíamos que si para llegar a la final teníamos que ganarle a todos, al que estuviera por delante. Una U que también jugaba bastante bien. Claro, éramos es la la normal. fiera, Sí. y eso es normal. Es si al normal final porque son los equipos son equipos grandes, grandes. o sea, Y, son los- y si te toca Colo Colo también tienes que entender que al final el favorito no vamos a ser nosotros. Y se dio así, lo ganamos bien, lo ganamos a penales bien. Y creo que eso fue como un Yo perdí envión el penal, anímico parece. porque perdí el después penal. enfrentamos a la Católica. Yo perdí el penal, el Buche también perdió el ¿En penal. cuál? ¿En la U? ¿En la U? Si lo puedo contar, los mismos 5 de la U son los mismos 5 que inician contra Católica
Sí, po. Oh, Pero yo me acuerdo. Yo venía con los claro, fantasmas de en esa perderme con tanda la U. penal, en esa tanda penal, yo lo tenía que hacer y se terminó el partido. Y a mí me lo ataja Johnny Herrera. Lo hace Yoino. No, Palo, pegó en el palo, no. algo así. Pegó en el Lo palo. hace Benítez. Benítez, paraguas. Nosotros teníamos, gracias a Dios, una chance No, y más. el Paraguas no lo había celebrado porque no sabía, no No entendía sabía. nada. Entonces si yo lo hago, termina el partido, Sí. yo lo erro, me lo ataja Herrera, después lo hace el de la U y después Benítez lo hace y ahí clasificamos. Ahora, después, ahora me recuerdo, el partido que jugamos era como ya quien patea penal y yo levanté la mano. Porque yo sabía que tenía una responsabilidad porque yo había errado el penal en el Nacional. Yo dije, no, ahora, levante la mano, digo yo, Fernando me dice ya va a patear. ¿Contra quién? Acuérdese que yo dije, ¿Católica? no, tranquilo, yo lo pateo. Ahora después se me vino el... Son los mismos 5, Sí. exactamente el mismo orden. Coto Sierra, Coto Rivera, José Luis Jorge. Terreno, Roberto Orden, Richard Mejía. Oh, Sí. ya, ya. Sí, fue- Lo- sí, po. los mismos repiten. Claro, entonces... La cala del nano. Entonces fue, claro, aparte el nano... Que caballero, pero yo... Ahora, ¿cuál era la diferencia? Era que estábamos en San Carlos, estadio quizás más Está chico, lleno, sí. lleno. Las pifias eran, Y teníamos enfrente al Tati que había sido compañero 2 metros, el sí. año Eso. anterior. 2 metros, 2 metros y medio. Yo decía, ¿a dónde le pego? No, convencido, lo hicimos y fue la tanda más larga de la historia. ¿no? Sí, De- el fútbol chileno. Igual es... 9 a 10. Sí, 9 a 10. Sí, 9, 10, 10-9. porque falta- Ah, claro, 9 a 10. 9 Y a 10, el- claro. el- El tema era que no alcanzaron los... Y el sí, Kika Acuña Sam- se perdió Israel Sam- Penal, el creo. Sam- Kika el Sam Acuña. pateó. El Sam pateó. Sí, El Sam lo pateó hizo. séptimo Lo o hizo. octavo, si no me Lo hizo equivoco. el Sam. Incluso ellos tenían dos Lo hizo. antes de el Tati, si lo hacía, Sí, quedamos pues, pegó en el fuera. palo, creo. Pegó en el travesaño y alguien más parece. El, Kika Acuña. Acuña. Kika Acuña. Ahí está. Kika Acuña. Ahí está la solo foto. se fue a Kike, Raulito Arena. Quique 2 veces la... Sí, pues, Dos- Kike Acuña lo tira. Ah, Raulito perdió. No, lo tira lejos. a la Kike línea. Acuña es un try de rugby, Sí. la verdad. Y después nosotros, el Tati si lo hacía, quedamos fuera, lo erró, lo empezamos a hacer. Y nosotros después, cuando llega el Kike Acuña, nosotros estábamos ya sabíamos. Aquí- Porque el Kike no quería, ¿te acordás que Kike estábamos en el otra medio? Y vez. él no quería patear. No quería, porque él sabía. Sí, sabía, sabía venía con los que se le fantasmas iba. anteriores. Claro, entonces, sí, pues, se le había ido, entonces no quería. Era más responsabilidad. Sí, pues, y llegamos y él era el último de la Católica. Es que aquí Se le estamos va otra y vez. nosotros... ¿Cómo, explotamos. ¿Cómo recuerdan ese partido en Santa Laura? Lo habían dicho, una cancha barrosa. Y les quiero hacer una pregunta ahí también antes de meternos al partido. ¿Creen que desde ese año, como que ya Unión, además de los partidos clásicos de las colonias, como que ya Católica y Unión ya se empiezan a ver como más clásicos, como desde el año 2004, el año 2005? Bueno, hasta el día de hoy Unión está invicta contra Universidad Católica en playoff. Cada vez que se cruzan pasa Unión. Eso ha pasado, son, si no me equivoco, 6 veces, las 6 Sí. lo ha dejado eliminado. ¿Creen ahí ustedes que esos partidos con Católica ya Unión Española empieza a mirar sin menospreciar ni a Palestino ni a Audax, pero empieza a mirar a Católica como el primer clásico y después a los otros dos? No sé si lo sienten así. Sí, puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que al final ese tema del 2004, 2003 quizás, es por la historia que se vino dando, más también agregarle la historia de que Católica nace Sí, que no la acá anotamos atrás. acá atrás en Independencia y que también eran rivales. Ahora, claro, después obviamente se muda a Las Condes, después obviamente ellos hacen su historia, el clásico que uno se le viene a la mente Católica Universidad de Chile por Sí, las bueno, la universidades. universidad. Después tú te pones a comparar y los hinchas de Colo Colo a ellos no le llaman clásico, ellos Claro. sí, y nosotros capaz que yo también tengo amigos, tengo un muy buen amigo que es hincha de la Católica y él siempre me dice, no, si el clásico con ustedes, o sea, los partidos con ustedes ya se volvieron clásicos transformó ya. por todo esto que se va dando, por toda esta historia que se va dando desde donde nació Católica y que después hubo un par de años, estos que estamos recordando ahora, que en instancias de playoff, de definiciones, la hemos dejado afuera y él, Sí. yo a mi amigo se lo recuerdo siempre, y él me dice, no, esperemos encontrarnos alguna vez de nuevo con Católica, con Unión, Quitarle un para tiro. ganarle, para sacarnos esa mala racha. Y le digo, bueno, y a la larga los partidos siempre con Católica se han tornado de esa forma, uno lo friccionado. toma Friccionado. sin dejar de lado que el clásico Colonia, Unión, Palestino, Sí, Audax, sí, son esos clásicos que quizá hoy en día no se ven tanto como antes,
pero sí son clásicos. Yo en las divisiones menores, nosotros a los niños les decimos que este es un clásico, más allá de que ellos quieran jugar con Colo Colo, con la Católica, con la U, pero esto lo tomen como tal, como clásico, clásico Colonia, y que hay que jugarlos como tal. Entonces es una mezcla mucha de sensaciones de cómo se fueron dando los partidos con Católica para que se transformara en ese aspecto de clásicos que son, aparte de jugarlos con una institución que es grande también, jugarlos de tal forma que uno ya llega a ver partidos de esa envergadura muy buenos. Sí, lo mismo te iba a preguntar, José Luis. Tú también fuiste profe, te tocó hacer profe, ya luego de que desarrolló toda esta historia. ¿Cómo viste las divisiones menores, cómo se tomaban esos partidos con Católica? Quizás una sub-11 donde todavía los niños no entienden o todavía no asemejan las complejidades que se le vienen en 2, 3 años más. ¿Cómo lo viste tú más o igual, menos? sí, igual ellos viven. Ellos lo viven también como clásico, igual, porque, bueno, Católica en divisiones menores siempre es fuerte, tiene sus chicos que destacan, y bueno, los nuestros también, o sea, Unión toda la vida ha tenido divisiones menores fuertes, buenos, siempre hemos tenido ¿Ustedes? buenos jugadores, bueno, sí, claramente, hemos tenido buenos jugadores y hemos dirigido buenos jugadores, y bueno, uno se alegra mucho porque hoy en día ya están grandes, algunos ya están en el primer equipo, como el Kevin Contreras, el Valentín Vidal, Garrido, Juan Carlos Garrido, que se me olvida otro, Vázquez, Rorro Vázquez. que esos son chicos que los tuvimos, bueno, yo me acuerdo los tuve en la sub-11, sub-12, sub-13, después Buenos Órdenes también los tuvo en ese periodo, entonces verlo ahora, pucha, lindo, para nosotros, para mí como entrenador, me alegra un montón porque, bueno, un granito de arena quizás aportamos para su crecimiento. Sí, y ahora quiero volver al partido, aquel partido en Santa Laura primero, como cancha barrosa, complejo, ¿qué recuerdan ese partido con Católica? Como decías tú, Buche, el estadio no tan lleno, pero sí Unión ya empezó a llevar gente porque ya se daban cuenta de que estaba a la vuelta el título. ¿Cómo recuerdan el partido de ida para después ya poder adentrarnos en el partido de vuelta y los penales? Porque les quiero hacer dos preguntas muy claras ahí en ese partido. No, el primer partido creo que para nosotros fue fundamental ganarlo. El convencimiento de ganarlo, porque es complicado cuando tú el primer partido lo pierdes, estás obligado a ir a darlo vuelta, buscar los penales, y muchas veces yo lo hablo mucho con los chicos que ya hoy en día los penales ya no son una lotería. Quizás antes era más una lotería. Hoy en día los arqueros te estudian de cómo te perfila, de cómo le pega, tienen anotado en las agüitas Las donde pateó, botellas, sí. claro, porque hay muchísima más información. Pero nosotros sabíamos que si ese partido nosotros lo ganábamos, teníamos asegurado una parte importante del título. Y así se dio, o sea, cancha difícil, cancha complicada. Yo de verdad que yo me recuerdo que no había mucho aforo de público por no sé qué había pasado con el En ese estadio. entonces, bueno, antes de la remodelación, que se compraron Grupo Unión Española, solo se podía ocupar Andes de la mitad hacia abajo. Por eso te digo, de la Sí, mitad hacia abajo, de la que mitad hacia no abajo. había pasado el partido con la final con Cobreloa, que el estadio estaba lleno, me acuerdo, y ese aparte mitad de semana, que generalmente es complicado con una lluvia de por medio, entonces la verdad fue complicado, pero nosotros, yo creo que el convencimiento fue eso, fue ganar la primera llave, ganarla, y después teníamos que jugar con esa presión del rival, de que el rival tenía que salir a buscarte el partido. Nos empataron muy rápido, pero eso lo vamos a ver después, pero yo creo que el primer partido fue fundamental para nosotros, el convencimiento de que si nosotros lo ganábamos, teníamos, vuelvo a insistir, una llave prácticamente asegurada de que nosotros podíamos salir campeones, y eso fue, yo creo, de todo, sabiendo que era un rival complicado, que era difícil ir a Coquimbo y ganarlo, pero aparte jugamos muy bien, creo yo que porque teníamos jugadores de muy buen pie, teníamos un definidor que
que estaba pasando un gran momento, teníamos al mejor volante que era nuestro capitán, a José Luis en un momento maravilloso, entonces todos desde nuestra tribuna, desde nuestra perspectiva, agregamos un granito de arena por el convencimiento de que si yo estaba en mi plenitud íbamos a crecer, si José Luis, y en defensa también fuimos claros en que no nos podían marcar, no nos podían hacer un gol porque no iba a permitir que a ellos les podíamos dar vida, y así fue, terminó 1-0 con un golazo, que hasta el día de hoy lo recuerdo por cómo se dio, por cómo José Luis encara, se da el coto, o Joel, no me acuerdo cómo fue, pero Sí, todo Joel. fue de primera. Joel le dio un pase Todo fue de primera. 3 dedos le pegó el Joel. Por eso digo, Pase no, pero tres dedos. el primer gol de acá de... Ah, perdón. El primer gol de porque ida nuestra. el de Sí, acá, golazo. porque aparte no estando en una Golazo cancha fue. en buenas condiciones, Claro, claro. se ve todo como de primera. José Luis, el Coto, Sí, fue Coto golazo. José Luis de primera, Manolo la deja pasar un poquito y define, fue un golazo. Y uno dice, chuta, imagínate en una cancha en buenas condiciones, una cancha espectacular, quizá hubiese sido otro juego, pero se dio así nomás, y lo ganamos con autoridad, lo ganamos con convicción, lo ganamos desde el corazón, lo ganamos desde el juego, desde lo mental, desde lo físico, porque, te reitero, lo vi nuevamente el partido cuando tocó la fecha, que uno ahí se pone ahí nostálgico, y yo vi que Coquimbo no llegó mucho al arco, habrá llegado una vez, quizá, a una aproximación, y nada más, Me acuerdo. eso fue. Un cabezazo en el palo. Ahora me estoy recordando. Un cabezazo en el una. palo de Manolo Neira, parece ahí. Fue un cabezazo. Sí, por eso te digo, nosotros tuvimos muchísimas ocasiones de gol. Un remate entonces, del codo, me del acuerdo. De Coto, fuera del área. de la sacada de Corbalán. Sí. El primer tiempo tuvimos Podríamos verlo. dos, tres. En el segundo tiempo, aparte del gol, tuvimos 2 o 3 más. Entonces ellos, claro, vinieron a buscar un resultado, quizás hasta Claro. un empate. Sí. Y al final terminamos ganando el partido, como te vuelvo a reiterar, ganamos con bien. autoridad, con ganas, con deseo, Lo ganamos con buen bien. fútbol, Ganamos. coraje, entrega, y así se dio. Que quizás con una mejor cancha o con un poquito más de suerte, porque en el fútbol Claro. hay que tener suerte también, Sí. hay trabajo, pero creo que la suerte igual podrían haber sido con una ventaja un poquito más, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Sí, bueno, nos tocó invierno, ¿verdad? Clima. Invierno. Junio, julio. Se nos tocó invierno, entonces, bueno, tenemos que adecuarnos al contexto del clima. Esa era la cancha, barrosa, todo, pero bueno, había que afrontarlo, y creo que dentro de todo se hizo bien. Se hizo bien en cuanto a la parte nuestra, el equipo, y teníamos jugadores de buen corte técnico, entonces eso te facilita mucho las cosas también. O sea, darle un pase a Neira para que gire, Roberto que te hace un cambio de juego de 30 metros, yo hacer una pared con el Coto Sierra para mí era fácil. Entonces el nivel técnico del equipo era altísimo, y bueno, eso te hace resolver Situaciones así, situaciones complicadas, donde un equipo complejas, cerrado, la verdad que era un equipo compleja, que no salía de su parte defensiva, y exactamente. complicado, ¿sí? Y de hecho, imagínate, bueno, después la vuelta, siempre jodimos al Negro Reyes, que le dio un pase de 3 dedos a Manuel Neira, y nosotros no, pero Negro, si vos nunca le pegaste 3 dedos, Negro, nunca le pegaste 3 dedos, Y lo hizo en una y final. él se agrandaba, decía, no, yo le pegué 3 dedos, bueno. Y aparte no fue que le tiró un pelotazo. No, le tiró un Le pase. tiró un pase de tres gol. dedos. Pase gol, o sea, eso Le tiró es un pase, distinto. y el Negro, bueno, el Negro dentro de sus aptitudes, que eran físicas, era tremendo. El Negro te comía las piernas, fue un gran aporte para nosotros en el medio campo, porque nos facilitaba a nosotros La tarea, poder avanzar y acompañar a los delanteros. Y estar más tranquilo que en la para espalda jugar. está Joel Enero, Reyes. Enero te cruzaba para todos lados. Y bueno, dentro de las anécdotas, el Negro siempre me pescaba puteada, dale, tenés que volver, tenés que volver. Que sí, para eso Y está decía todo. Negro, vos quita la pelota y entrégala a nosotros. Pero no, también un gran saludo al Nerito, porque fue un gran jugador, Un gran valor, un gran aporte para nosotros. Y bueno, hasta el día de hoy nos vemos en alguna oportunidad, y siempre sus lindos recuerdos con él. Así que el Negrito le mandamos un gran saludo también al Negro Joel. Y ahora, muchachos, les quiero preguntar, cuando van llegando a Coquimbo, como lo decían ustedes, tenían una fiesta y todo, pero ¿se habló alguna vez de lo que fue la final 2004 con Cobreloa? ¿Lo hablaron de cómo? Porque es difícil, me imagino, jugar una final
cuando vienes de perder una contra Cobreloa. ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién ahí es quien toma la batuta y dice, ya sabéis qué, muchachos, el día de hoy nos sacamos la espina, en 3 horas más vamos a estar dando la vuelta acá en el Sánchez Rumoroso? Si se puede saber un poco cómo fue esa conversación, esa charla previa en el hotel, en el búho, en el camarín, cómo lo sintieron ustedes también de haber venido de esa final a jugar otra nueva final. Yo me acuerdo haber hablado, no sé si en el mismo viaje o en la previa al partido, el segundo partido en este caso en Coquimbo, haber hablado con los muchachos y que esta final no se nos podía escapar. O sea, ya habíamos tenido la experiencia de haberla perdido contra Cobreloa, haberla jugado, porque para un canterano, uno que hincha el club, perder una final es muy dolorosa y uno después se pone a pensar cuándo va a tener otra oportunidad de volver a jugar una final. Y se nos dio, y nosotros, yo me acuerdo que estaban con Nora, Raúl, creo, Omar, Riquelme, y le hablamos y dijimos, no podemos perder esta nueva oportunidad. Se nos dio, quizás el Barba se nos iluminó con nosotros y dijo, muchachos, se han sacado cresta y media para volver a jugar una final, no la desaprovechen. Y nosotros, la mentalidad, sabiendo que uno le tiene que transmitir a ellos, es que los que somos nacidos y criados en este club nos debemos por entero. Y así se dio, y después, claro, con la voz de la experiencia de los más grandes, José Luis, que ya estaba ya en su prime, como se dice, el mismo Manolo, Joel, Coto Rivera, el Coto Sierra, nos transmitieron, yo creo que la tranquilidad de que ellos obviamente jugaron muchos partidos en grandes equipos y que jugaron mundiales, y que ganaron campeonatos, y que también confiáramos en nuestras capacidades y que confiáramos en ellos. Y ahí pues, pudimos sacarnos también esa presión de decir, chuta, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, podemos ganar la final. Y así se dio. Gracias a Dios pudimos entender los que estábamos en ese momento en el club o los que éramos canteranos del club, que hoy quizá lo que habíamos hecho con lo que hicimos no nos alcanzó, ahora que quizás teníamos que dar un pasito más, y así fue. Así creo que los que entraron, los que jugamos en esa instancia de titular, los que entraron y los que fueron a apoyar, que no podíamos perder, y gracias a Dios se nos dio así, se nos dio de linda forma y pudimos obtener el título que habíamos perdido hace 6 meses atrás. ¿Tú, José Luis, qué te acuerdas? Sí, Disputaste ambas finales. Claro, sí, bueno, por la cabeza recuerdo mucho todos los hinchas que llegaron a Coquimbo, muchos buses, veíamos esa barra que estaba ahí en el sector... La tribuna costado derecho. De Andes, por decirlo, derecho una de forma así, una Andes. En el antiguo Sánchez Rumoroso. Antiguo, que la Sánchez Rumoroso era solo una U. Sí, una U. No era el estadio completo. Y a los hinchas le dieron la zona como tribuna lateral. Una tribuna Eso. lateral, exacto. Le dieron, yo me acuerdo. Vimos todos amontonados, todos ahí, gritaban como locos, y dijimos, no podemos fallar. O sea, se me viene eso a la cabeza, o sea, no podemos fallar por todos los que viajaron. Bueno, habían muchos sentimientos ahí donde también te juegan a favor, ¿ya? Y decíamos, bueno, no podemos fallar. Y bueno, y después las finales hay que tener mucho corazón, a veces quizás de repente si jugáis bien o jugáis mal, da lo mismo, hay que poner otras cosas. Y bueno, después también con la confianza, porque sabíamos que teníamos buenos jugadores, o sea, nosotros sabíamos que si armábamos algo, una jugada, algo iba a pasar. Algo iba a pasar, entonces estábamos con esa confianza. Y después del rival, nosotros ya conocíamos, bueno, Pedro Gedi González, si no me equivoco, está en la delantera. Entró después. Se lesiona Corrales, sí, que era uno de los goleadores, se lesiona y bueno, él era súper importante para Coquimbo. Entonces ahí como que ellos perdieron mucho en la fase de ataque, como para armar o como para decir, esto nos van a llegar por todos lados, sino que teníamos esa confianza que nosotros podíamos hacer algo. Y bueno, después obviamente dentro del transcurso del partido se nos enreda un poco, nos hacen unos goles de tiro de esquina. No, tiro libre. O tiro libre, que fue después los dos offside. Offside. Claro. Y nosotros
bueno, se nos complica en ese momento, pero no perdimos la cabeza, con No perdimos la tranquilidad, calma. tuvimos la calma necesaria, pudimos convertir Yo creo que ese gol fue y, fundamental. y después ¿El fueron, de Manolo? fueron clave. Yo creo que fue un Sí, gol clave porque fue clave. antes de que nos fuéramos al descanso. Exacto. Sí. Fue Entonces clave. fue un gol que yo creo que a ellos les afectó muchísimo buena- y a nosotros Una muy buena jugada, me acuerdo. nos dio el envión Muy buena anímico jugada, para exactamente. ganar el partido. Pero estaba esa confianza de que podíamos generar siempre algo. O sea, cuando a ti tú Sí, sales... después, cuando se pone más tenso, fue cuando me echan a mí, Pero fue el final. faltando 10 minutos del final. Ahí. Selman. No, y ahí ya Ru- vi al Rubén Nano Selman, Díaz. que El fue Nano el Díaz jugador. parecía tomate, estaba rojo. Nano Díaz estaba tomate, era un tomate. Cuando me echa y camino para allá, yo lo veo, yo dije, Hasta aquí llegué. sí, eso sí que esos 10 minutos fueron de terror. Porque Eso mismo les quería preguntar. Fueron de terror. ¿Qué recuerdas tú de tu expulsión cuando viene Selman, que en paz descanse? Que bueno, yo recuerdo de chico siempre, al día de hoy me pasa, cuando dicen Diego Flores va a dirigir Unión, digo listo, algo nos va a pasar. Pero ahora me pasa, y cuando era chico, siempre me acuerdo, Rubén Selman dirige contra Unión Española. Y siempre decía, no, hablábamos con mi papá, Algo iba a algo en pasa. contra Unión va a pasar. ¿Qué te recuerdas tú, José Luis, de esa expulsión? Sí, me acuerdo que había tenido una amarilla dentro del partido, no sé si fue primer tiempo, segundo, no recuerdo, pero tenía una amarilla, estaba condicionado. Y bueno, faltando 10 minutos, recuerdo muy bien, hago un foul, pero fue un foul ni siquiera nada grave ni nada. Foul táctico. Foul táctico, por decirlo de una forma, y quizás, claro, él podría haber cobrado el foul y el partido sigue. Pero como era yo y ya estaba con amarilla, el tipo va y me muestra la segunda amarilla y roja. Y sale, No, y ahí sale nos deja- todavía tu mano No, en la los deja cara. claro, porque Sí. yo me tomo la cara y digo, faltan 10 minutos todavía y parece que íbamos ganando, íbamos empatando. A Íbamos dos. a dos, imagínate. Con un gol de ventaja, 3-2 en el global. Claro, en el global Sí, era 3-2. nuestro igual. Pero Sí. imagínate, 2-2, con uno menos, faltando 10. Y yo dije, no, usted no me puede echar. Pero no le dije nada, tuve que salir Media vuelta y y esos 10 minutos, claro, lo pasaste mal en el túnel. fueron difíciles porque, como te digo, con uno menos, con 10, se nos complicaba la cosa y anda a saber tú, si lo perdíamos, toda la culpa quizás me la iban a echar a mí, no sé. Pero bueno, tuvo la suerte para nosotros y después tuvimos un tiro libre, parece, del Coto, ¿no? No, un penal. penalti. Fue el penal. Oh, pero una jugada de Rigi, no, ¿cómo se llama? De Rizzo, sí. Entra Rizzo Penal. y penal El- para el Rizzo. amigo imaginario. El amigo maquinario. Un argentino muy simpático. Muy simpático. Argentino muy simpático y estuvo en una jugada muy clave del, Clave del Sí, partido porque partido. a él se la dan y le hacen la el dan, penal. Que fue un penal, penal saliendo. muy dudoso, Sí. pero que al final Incluso termina a la larga. penal medio innecesario porque él está saliendo del Saliendo área. del área. Le hace el Pero control. no parece el arquero, Sí. creo que Lo toca, pasa. pero claro, fue penal, Pero fue penal. pero el Ahí- momento fue clave no, porque claro. ese gol nos permitió como Y después el ahí- desahogo total. Después el de- Coto, bueno, la frialdad para patear, no es fácil No es patear. fácil, pero Claro. aparte la historia es como el gol que hace el Coto Rivera, se abre la barrera, Corbalán Claro. después le grita, no hacen el 2-2, que también estaba offside. Después, claro, hasta ahí estábamos todos bien, no hacen el 2-2, que también estaba offside, y ellos estaban a 1 de igualar la serie y después irse a penales. Entra Rizzo, le hacen el penal, y claro, el Coto todos los penales los tira al lado Izquierdo. derecho, Derecho del arquero. izquierdo de él, y él Abajito, decía, abajito. mi pena, ahora obviamente a Johnny Herrera le hace el gol, el primero se lo hace al lado derecho el arquero y el segundo, el que le hace ¿Lo la cambia? definición, se lo cambió, porque él nunca cambiaba, él decía que nunca cambiaba, Nunca. él siempre, y en ese penal fue clave porque sabía que Corbalán le iba a patear ahí. Y obviamente él después, a mí me lo cuenta y me dice, no, yo tuve que cambiarlo porque él sabía Sabía Que que iba el para penal iba ahí. Y no, obviamente el año anterior decía Rosenthal, nos explicaba, decía, ¿cuál es el penal en una final más complicado o más fácil de hacer? Es al medio, porque siempre el arquero se la juega a un lado. no, se la juega a un lado. Siempre. Sí, Ahora, buena hoy, táctica. hoy en día es distinto. Claro. El arquero de estudio dice. No, "No, igual que no va". es una buena Pero- táctica Pero el pegarle. Coto después me dice a mí, me dice, no, si lo tuve que cambiar porque yo sabía que Corbalán iba a patear. No se la voy a cruzar
porque también podía pensar que el penal anterior con la U, si él lo hubiese revisado, se lo tiré a Johnny Herrera al lado acá. Entonces, ¿cuál era la decisión? Patearlo al medio, porque uno de los dos iba a elegir. Entonces el tipo llegó, Frialdad, sí. pateó al Sí. medio y se nos dio ya, ahí ya fue como... Espectacular. Mucho- No, ahí lo relajamos un poco. Sí, ahí yo me ya relajé. hubo- Ahí te ahí ya nos sentimos campeones. Ahí ya, Ahí nos no- sentimos- ahí ya no eran las puteadas de... El nano ahí volvió el color. No, Claro. Ya volvió el Y no, y color. nosotros igual, color era como- normal, sí, blanquito. nosotros todos nos miramos, al chico no... Eso No, también me querían me gusta matar, mucho. sí. Los últimos 10 minutos con uno menos, Sí. ¿cómo lo afrontan ustedes el contexto de la última final, que quedan uno menos, que obviamente el rival, por un tema ya de casi natural en el fútbol, siempre se va a venir Se te arriba? va, claro. ¿Cómo lo aguantan todos ustedes? ¿Qué te acuerdas? ahí? No, lo primero fue putear al chico, era como, weón, no te con uno menos en una final, que para nosotros era como el sueño, volver a vivir el mismo sueño del año anterior, pero también se te vienen las lagunas esas de uno menos, 10 minutos, el año pasado ya la perdimos, no la podemos perder, entonces ahí uno ya entra al amor propio, al que la pelota donde está la tienes que sacar, bien parado, que no nos entraran, que tratáramos de que la pelota no se metiera al área, porque obviamente cualquier pelota peligrosa, alguien, no sé, podía cometer algún penal, de repente lo que decís tú, que es lo que yo no creo muchas veces, pero la suerte quizás podía estar para el lado de ellos y que tú la podías rechazar y que... Ahora me acuerdo de una ocasión del Nora, que le tiran un centro y le pega con derecha y casi hace un autogol. Mira. No, pero el partido Entonces, de ida. sí, po. El de ida. Sí, po, el de ida. Entonces, todo es claro que la tira, y ahora me acordé. Entonces, y se todo caga eso- la risa. Sí, po, Sí, todos bueno. esos detalles, tú decís, chuta, capaz que la tiren y le pegue con Sí, derecha, la puede meter al la ángulo. mete al ángulo, claro. Entonces nosotros decíamos, chuta, tenemos que mentalizarnos que teníamos que sacar la pelota de nuestra área, de nuestra área. Bueno, y después se da la jugada de Rizzo, que no me acuerdo quién rechaza, después parece que le llega el Coto se la da a Rizzo y Rizzo entra solo y el amigo imaginario se saca al arquero y él va hacia afuera, comete penal, Sí. y ahí fue como el chico Jerez porque ahí Sí, y bajada. obviamente Sí, pues ya se trató nosotros ya. en la confianza de que cuando cobra penal nosotros dijimos ya es gol. Porque estaba el coto. Porque estaba el Coto, nuestro capitán, nuestro emblema, nuestro estandarte del equipo. Este es gol, así que como que nos volvió en general la tranquilidad de que este era gol y aquí estaba el título. ¿Y qué te acuerdas tú en la cancha cuando ves que el coto define y sale corriendo hacia el lado de Unión? ¿Qué recuerdas tú en la...? Es que al final ahí te empiezas a recordar las emociones o la tristeza que tuviste el año anterior de haberla perdido y que después mucha gente se quedó en Santiago y te acuerdas de todo lo que hiciste para atrás, de todos los momentos malos que tuviste, de todo lo que tú tuviste que luchar para llegar a ser campeón, para llegar a ser primer equipo, de los años que íbamos a Huechuraba, a Pedro Fontova, en este caso caminando a hacer fútbol, y que muchas veces en el foro formativo éramos gitanos, entrenábamos acá, entrenábamos allá, entrenábamos acá, nos pasaban una polera. Se te vienen muchos recuerdos lindos de que también estaba la familia, de que estaban todas esas personas que siempre estuvieron contigo para apoyarte, para decirte, bueno, tenés que levantarte, que tenés que ir a entrenar, que esto no es porque eres bueno, sino es constancia, es trabajo, es humildad, es sacrificio, es entregarse todos los días por entero. Se te vienen un montón de cosas a la cabeza, ver a gente que hizo un esfuerzo tremendo por llegar al estadio, por comprar su entrada, por venir de muchos lugares, no solamente de Santiago, del norte, del sur, y encontrarse con hinchas que no, mi papá nunca vio Unión campeón y ahora, o gente que el año anterior había perdido a familiares y que no había visto a Unión campeón. Se te vienen de verdad un montón, muchísimos recuerdos positivos y que al final uno dice, chuta, wow, mira lo que logramos, mira el esfuerzo, todo lo que me costó a mí llegar a los 14 años a la Unión y ahora a los 24 salir campeón, yo pagado, soñado, y ese es un recuerdo que voy a atesorar toda mi vida. Y tú, José Luis, en el túnel, me acuerdo, bueno, yo me acuerdo, salí contigo. Te llevaba la mano, no quería ir. No, me hacía correr. Me hacía correr. Yo me acuerdo que ese túnel, José Luis, estaba pegado al fondo
y ahí tenías como que bajar porque los camarines estaban por Sí, bueno, debajo. Yo me acuerdo que te espero en el túnel y en ese mismo túnel después te tuviste que quedar tú. Cuando ves el gol del Coto, ¿qué te acuerdas? ¿Qué se te viene a la cabeza? El 3-2, el último, el del minuto 90. Partido de vuelta, ya. Del partido, Sí, no, bueno, del partido de allá, de sí, Coquimbo. sí, sí. Bueno, pasa la expulsión, obviamente, y esos 10 minutos fueron de sufrimiento, ¿ya? Porque claramente con uno menos se te hace más difícil la cosa. Y bueno, después ya cuando viene el penal, marca Sierra, ya ahí, bueno, tranquilidad, tuvimos la tranquilidad y de bueno, que terminara pronto el partido. Terminara. Acelerar. Y claro, o sea, ahí, bueno, un poquito de sensación frustrante porque también me habían expulsado, entonces Claro. estaba todavía esa La sensación. calentura, ¿cierto? Estaba esa sensación todavía ahí. Después ya logré un poco más tranquilo, disfrutar un poco más del triunfo y del campeonato. Y después, bueno, con los años uno dice, fue muy importante el torneo porque 26 años que el club no salía campeón, o sea, son 26 Muchos años, años. 26 años o 28, no recuerdo, del 77. 28, O sea, casi 30. y imagínate, son muchos años donde los hinchas, donde el club no podía levantar una copa y se la dimos y estamos, bueno, súper orgullosos de eso y nadie nos va a quitar eso lindo que tuvimos nosotros. Bueno, muchachos, ya para ir cerrando, le agradezco la verdad su tiempo, estos bonitos recuerdos. La celebración allá en el primero, cuando le ganamos a Católica en el San Carlos, los dos colgados en la reja. Después, en Coquimbo, los dos colgados en la reja. Ah, ¿sí? ¿Qué se puede contar luego de esa vuelta? Me acuerdo que contaron un poco en el programa anterior. Bucha, ahí contaste una infidencia. ¿Qué es lo que se acuerdan ustedes de todo lo que fue esa celebración, el viaje a Santiago de vuelta? ¿Cómo lo sintieron? Fue lindo, porque después llegar al hotel, porque teníamos que volver a cenar, no me acuerdo, la cena, yo estaba con la ropa del equipo todavía, porque claro, llegamos al camarín, celebramos, camarín chiquitito, después nos fuimos vamos a ducharnos al hotel, que era, no me acuerdo qué hotel, no me recuerdo. No, era el Diego Almagro. Pero Valdivia, parece. ¿Ah? Pero Valdivia puede ser, ¿no? No, creo que quedaba en Serena. Lo que sí. Y fue como ya a cenar y los hinchas afuera, yo regalando no la camiseta no, pero short, media, hasta los zapatos, canillera. Y claro, después darnos esa felicidad de poder celebrar como equipo. Tuvimos no sé cuántas celebraciones ese día, después del campeonato que celebramos en el Estadio Español, Sí, después celebramos en la Alameda en Centro Español, después no. Con toda la comunidad hispana estuvimos. Claro, entonces después fue como emocionante poder celebrar con la familia también, con nuestra familia, celebrar allá en Serena, todos juntos, poner la copa en la mesa Sí. y que todo el mundo se sacara fotos y que entraban hinchas. Yo me acuerdo que entraban poquitos hinchas, sacaban fotos, después volvían a entrar otros hinchas y así. La verdad que fue bastante emocionante, fue bastante lindo. Primer torneo. Para una generación completa. Claro. Primer torneo, levantar una copa, primer torneo, ¿no? Que hasta el día de hoy los que son más viejos quizás lo recuerdan mal. Obviamente las generaciones van cambiando, las más jóvenes muchos no se recordarán, pero los que son más viejos, yo hasta el día de hoy me lo recuerdan y me dicen, o sea, yo estuve en Coquimbo o yo estuve en la primera final y uno como que le vuelve la emoción. De repente uno como hincha va a los partidos y hay gente que también se te acerca, hoy ustedes salieron campeones, hoy ustedes aquí. Y eso igual es gratificante y que también te lo digan de la forma que, oye, que es bueno que ustedes le transmitan eso a los jóvenes hoy en día, o sea, yo que estoy en el fútbol formativo. Te pone contento por la gente, porque la gente al final es la que va a la cancha, es la que te ve jugar y cuando ellos te ven que uno destaca y se la juega por tu club, ellos te lo manifiestan con saludos, con respeto, gracias por el título y todas esas cositas para nosotros, pucha, son impagables.
son impagables porque uno es jugador y uno lo que más quiere es hacer lo mejor dentro de la cancha y darle la alegría para la gente, porque al final ellos son los que siempre van a estar en el club. Dos preguntitas breves, José Luis. ¿Por qué la 8 en la camiseta y el gol que más te acuerdas de ese torneo en general del 2005? Oh, me acuerdo que hicimos un golazo allá en Cobresal. Me tiraste un centro y yo cabezazo. Sí. Es No, el golazo. golazo. Un golazo. Cabezazo me levé como Zamorano, ni me acuerdo. Me levé como Zamorano. ¿Y el El 8? 8 no había nada, no había nada especial, pero me acuerdo que me gustaba un jugador del Barcelona, Risto Stoichkov. Jugaba con la 8. Jugaba con la 8. Bueno, quizás por ahí puede pasar también, porque me gustaba mucho, porque jugaba siempre por la banda izquierda y por las características de uno, quizás puede pasar por ahí. Lo mismo para ti, Buche. ¿Por qué la 23 y el gol que más recuerdes de todo ese torneo? Haber hecho... es que no me acuerdo si Puerto Montt, porque ahí hice un doblete, pero no me acuerdo si fue ese mismo campeonato. Puerto Montt, si no me equivoco, no, creo que Puerto Montt estaba en el clausura. En el clausura del anterior. ¿Una zurda cruzado al ángulo? No, que fue un doblete, que es el único que he hecho, los únicos 2 goles que he hecho en un partido, por eso me lo tengo como recuerdo. No, pero me acuerdo haber hecho, o sea, hoy en día recordarme goles de ese campeonato. No tuve mucho, porque incluso en la definición a penales que tuvimos con Católica, sale la estadística y sale 4 goles. No me acuerdo cuál de los 4 goles, así como en mente que tenga, decir, oye, le hice a este equipo. No, pero y la 23 fue porque cuando yo llego al primer equipo, el Robinson Violey, que es el utilero de los... Que sigue al día de hoy. Claro, él Todavía me está dijo, ahí. mira, está la típica, cuando tú llegas y siendo joven, no, es que hay que pasarle camiseta al juvenil, ya, y no lo voy a decir con la palabra, ya, ¿cuál querés? Cualquiera, si yo quiero jugar en el Unión, en el primer equipo, ya está del 23 para adelante, o del 22, una cosa así. Y yo, ya, el 23, sí, total, no da lo tiene mismo. mucho Da significado. lo mismo. Hoy en día es un número muy apetecido Importante. por los mejores Sí. jugadores, o sea, Sí. lo han ocupado en distintas áreas, o sea, en el básquetbol, en este caso en el fútbol, han ocupado jugadores muy importantes, entonces yo ahora me agrando, digo, el 23 no lo usa mío. cualquiera, la usó Beckham, la usó, no Sí. sé, en el básquet, no me acuerdo el nombre hoy en día, y digo, pucha, no cualquiera ahora ocupa la 23, entonces... Y sale campeón con y la sale, 23. Claro, y más grande, Eh. pero es un número que también me acompañó mucho tiempo en el club. ¿Y pudieron juntarse con algunos compañeros o poder conversar luego de este título? No, Después no hemos tenido la oportunidad. Sí tuvimos un momento antes de la pandemia, o en la pandemia, a ver si me recuerdo, hicimos un grupo WhatsApp. ¿Junta? Sí, Ya. que debe estar ahí, pero es lo que pasa que después Fernando Díaz hizo algo que a mi parecer es muy lindo, a ver, que a todos los campeones de ese año que les dieran como una credencial vitalicia, ¿no? vitalicia para que pudiéramos entrar al estadio, y eso es lo quizás Yo la es perdí. lo mínimo que bueno, La se perdí. puede recuperar. Hay que Pero es lo recuperar. mínimo que se podía hacer. Sí. Ahora ojalá que No sé, ahora con tengamos esta dirigencia no sé. no, pero ojalá tengamos Vamos a ver. en algún momento la instancia de volver a juntarnos, y quizás igual es complicado porque todos están en distintos Sí, todos roles. tienen todo- toda su vida. Sí, ya. todo, claro. Ojalá algún momento se pueda dar, o que el club también lo pueda hacer, de juntar a los que una vez lo hicieron en el estadio de Santa Laura, Ya. que nos juntamos no sé, haber sido los 15 años, puede haber sido, que yo me acuerdo, que nos juntaron en un partido y Puede ser. que fue, parece que los 15 años de haber tenido ese título. Pero como dicen ustedes, difícil. Al día de hoy, por ejemplo, el Nano está dirigiendo Sí. Iquique, Cotonauda. el Cotonauda. Es difícil porque hay compromisos con Claro, otros sí, clubes sí. y demás. Claro, y de vida. repente eso es... Se puede ver feo, sí, Sí, eso es verdad. y muchos no van a entender la magnitud que Claro. tiene, pero claro, ahí es decisión en este caso de cada uno. Sí. Pero bueno, la verdad, José Luis, Ujú. muchísimas gracias, Bastante- compadre. bastante Junior. De verdad, profe, muchas gracias. Y a toda la gente de Independencia Hispana, espero que le dejen su like, sus comentarios. Y ustedes ya saben, acá pueden ver este capítulo.
Y bueno, a seguir acompañando al equipo al estadio. Se ganó un partido vital, se ganó una de las 15 finales, una de las 14 finales restantes, así que nos estaremos viendo como siempre en Independencia Hispana. Un gustazo.